lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:28 en la mañana. Diario El Universo titula el día de hoy una nota que dice: las crisis políticas y de inseguridad están minando la libertad de expresión en el Ecuador. Esto consta en un informe del Comité de Protección a Periodistas y de Fundamedios. Profundicemos en ese rubro y en esa preocupación. Recibimos acá en nuestra mesa de trabajo a Carlos Lauría, quien es consultor para América Latina del Comité de Protección de Periodistas, y a Carlos Martínez de la Serna, que está con nosotros acá, director del programa del Comité de Protección para Periodistas. Gracias a los dos por la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo llegan a esa conclusión de que efectivamente tanto las crisis políticas y de inseguridad están minando la libertad de expresión? Carlos Martínez de la Serna, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Llegamos a través de varios puntos de información, diría yo. Primero, los testimonios directos que hemos recabado de los periodistas. Después, también de una amplia documentación que Fundamedios y otras organizaciones han hecho en los últimos años sobre incidencias que afectan a los periodistas de distinto tipo y que permiten mapear las amenazas que sufren. Distintas formas de violencia, desde la retórica política a la violencia que viene del crimen organizado, que incluye también distintos tipos de actividades, que conlleva también que zonas enteras del país estén técnicamente silenciadas, donde el periodismo de investigación y de denuncia es prácticamente imposible, donde hay periodistas que han sufrido todo tipo de agresiones y amenazas, y también que ha llevado en algunos casos extremos a que abandonen el país. Hay una amplia documentación de esto y testimonios personales que hemos podido recabar y confirmar. Esa conclusión refleja un panorama inédito o ya venía ocurriendo en el Ecuador sobre el trabajo de los periodistas. Refleja al menos dos elementos esenciales. Refleja cómo la estigmatización de la década de Correa, que construyó un sistema entero de represión y censura, ampliamente documentado, tuvo unos efectos negativos que todavía están pagando en los periodistas en modo de la estigmatización que sufren. Los periodistas no pueden salir a la calle y ejercer su trabajo cubriendo protestas, cubriendo manifestaciones, cubriendo distintos tipos de coberturas tranquilamente y pacíficamente. Eso no es posible. Sobre eso hay además un elemento más novedoso, que es el de una circunstancia de una crisis de seguridad, la más grave en época reciente en Ecuador, y el impacto que esto tiene en los periodistas, que es también enorme. Correcto. Carlos Lauría, su opinión y un poco su explicación sobre estas conclusiones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias. Creo que uno de los problemas que presenta este marcado deterioro de la situación de libertad de prensa en Ecuador, agravado, como dijo Carlos Martínez, por la situación, por la grave crisis de seguridad, es que muchas zonas del país, vastas partes del territorio ecuatoriano, se han convertido, como describen los propios periodistas locales, en zonas silenciadas. Zonas donde la presencia del crimen organizado es fuerte y donde la investigación periodística para dar a luz sobre las actividades del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y la minería ilegal, por ejemplo, son tareas imposibles o tareas que requieren que los periodistas, por ejemplo, vayan acompañados de fuerzas de seguridad para hacer su trabajo. Zonas silenciadas que generan como consecuencia comunidades enteras que están desinformadas. Esmeraldas es un ejemplo de eso. Un ejemplo claro. Allí, creo que es el más emblemático del Ecuador, ¿no? Sí, pero no es la única. Esmeraldas, una parte del informe dice: mirar para otro lado es la decisión que han tomado los periodistas que tienen que cubrir las actividades delictivas, y esto lo ha descrito muy bien la Fundación Periodistas Sin Cadenas en un informe reciente sobre Esmeraldas, ¿no? Pero no es la única. Esta semana se ha conocido el caso de una periodista en Santo Domingo que tuvo que salir de la región y ha abandonado su actividad periodística por amenazas muy graves y por un ataque del que ha sido víctima. Y su decisión ha sido abandonar el periodismo. Digamos, hay 3 periodistas que este año se vieron obligados a abandonar
su lugar de trabajo y su cobertura, ¿no?, sobre temas importantes. Una de ellas, una periodista que cubría Seguridad. Era Carol Noroña. Sí. Se conoció su nombre públicamente, sí, y se conoció su nombre después de que ella abandonó el país, sí, y se puso la a violencia en salvo. las cárceles, que es un problema gravísimo en Ecuador, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo es que información que afecta a la vida diaria de miles de ciudadanos ecuatorianos no está recibiendo la cobertura que necesita. Eso no tiene un impacto únicamente sobre el sector periodístico, sobre el gremio de prensa, no. Tiene un impacto sobre esas comunidades que están siendo afectadas por esos problemas y, como consecuencia, unas comunidades menos informadas son comunidades menos democráticas. Ahora, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el hecho de que, y eso me dice Vladimir Andosilla, que también sabe de estos temas de libertad de expresión y que está en sintonía, una zona silenciada, me dice, es San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, que es una fronteriza con Colombia, y probablemente esa sensación de silencio data de hace algunos años, cuando ocurrió el secuestro y posterior asesinato de los colegas de Diario del Comercio. Sí, creo que ese caso lo publicamos en el informe, marca un punto de inflexión en términos de esta deterioro tan marcado, tan pronunciado de la situación de libertad de prensa. Ese caso particular, que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido resuelto, marca un punto de inflexión, ¿verdad? Desde entonces la situación ha ido en declive pronunciado, ¿no? Y creo que esto requiere, en consecuencia, una respuesta que tiene que ir más allá de la retórica por parte del gobierno saliente ahora, que ha asumido un compromiso en principio, reglamentar una ley orgánica de comunicación emparchada, pero que ha sido promulgada en noviembre, pero que no ha sido reglamentada y que impide, por ejemplo, que el mecanismo de protección, uno de los logros más importantes de esa ley, pueda ser operativo, pueda resultar operativo. Y entonces se siguen sucediendo casos de amenazas, casos de periodistas que son víctimas de ataques y el mecanismo de protección no puede actuar en consecuencia. Creo que esto requiere, sí, de la atención urgente para que esta situación sea atendida, ¿no?, para que pueda ser solucionada. Ahora, el presidente Lenín Moreno, cuando ejercía el poder, creó un comité para la protección de periodistas. Pero a mí me da la impresión, corrígame si estoy equivocado, Carlos Martínez de la Cerda, ese comité nunca se activó. Y si se activó, ha tenido un par de reuniones, pero para de contar. Cuando en estas circunstancias debería ser un ente muy activo a propósito de lo que ustedes están conversando en este momento. Tenga la bondad. Lo que nosotros entendemos es que en los últimos años se han creado unas incipientes estructuras para abordar la crisis de seguridad de los periodistas y las amenazas a periodistas, y que haya justicia en los casos, que es un elemento esencial. Hay unos protocolos para atención a víctimas, hay un mecanismo de protección que ya hace una labor importante de monitoreo, de clasificación, de vigilancia, pero eso es insuficiente por distintas razones. Una de ellas es que los protocolos necesitan estar bien adaptados a las circunstancias de los periodistas, que en muchos casos son similares a las de los defensores de derechos humanos, pero no, por ejemplo, a las similares a las de las víctimas de violencia doméstica. Por marcar un poco cuáles son los distintos tipos de víctimas que pueden necesitar ayuda. También es necesario que haya recursos financieros. Ahora mismo se puede asignar, por ejemplo, una protección a un periodista, se puede asignar una vigilancia, pero son muy precarios esos recursos, incluso a veces inexistentes. Cuanto más te alejas de Quito, es más problemático y más difícil. Por ejemplo, incluso poner una denuncia para un periodista. Los periodistas tienen miedo de denunciar en las regiones más problemáticas, no confían en el sistema y asumimos que lo que conocemos en realidad es una pequeña parte del impacto real que la crisis de seguridad y las distintas formas de violencia, incluida la violencia que viene de la retórica política, tiene sobre los periodistas. Es decir, hay unas estructuras incipientes
pero son insuficientes y en algunos casos necesitan adaptarse a las necesidades de los periodistas. Hace falta dinero y un claro foco en mejorar todos estos. Ahora, cuando hablamos de seguridad para los periodistas, hay gente que asume, y yo he leído un montón de comentarios en ese sentido, oyentes, internautas suelen decir, pero ¿por qué los periodistas quieren tener privilegios? Yo he planteado y dicho, no es que uno quiere, un periodista busca tener un policía que le garantice la seguridad, sino que el Estado garantice que el periodista pueda hacer su trabajo periodístico. Y ahí yo le pregunto a Carlos Dauría, ¿cómo llevar adelante ese mecanismo de protección del trabajo periodístico para no llegar a este extremo que es imposible, de que detrás de cada uno de los periodistas, sobre todo de aquellos que están más expuestos, porque son reporteros, están en estas zonas más complicadas, zonas inclusive silenciadas, ya puedan hacer su trabajo? Carlos. Sí, es un muy buen punto el que has tocado, pero quiero referirme primero a lo que has dicho en la introducción sobre el tema del privilegio, que algunos sienten que esto es un privilegio. No se trata de un privilegio para un sector de la sociedad. El periodista está cumpliendo una función que abarca, comprende, ¿no?, la difusión de información, ¿no?, para la sociedad en su conjunto. Es decir, está buscando que la sociedad, la población ecuatoriana acceda a información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre su vida diaria. De allí la importancia de la protección a los periodistas. Se trata del derecho a la libertad de expresión y el acceso a información de la ciudadanía, que es vital, ¿no?, para que los ciudadanos puedan estar informados sobre lo que está ocurriendo, para que haya un debate sobre los principales temas. Ahora, en términos de la protección propiamente dicha, trabajar con un policía al lado es imposible. Yo creo que la protección también implica prevención, ¿no? Entonces, para evitar un ataque, y para esto está el mecanismo, debe haber un análisis del contexto en el que trabaja el periodista para poder, cuando hay una llamada amenazante o algo, tratar de verificar de dónde viene la llamada, investigarla y, en ese caso, prevenir un mal mayor, un ataque, ¿no? Entonces el concepto de prevención es muy importante para evitar, digamos, que un periodista tenga que andar protegido con una escolta, un guardaespaldas, que complica enormemente su tarea, ¿no? Pero en algunos casos no queda más remedio que una escolta, que una reubicación a un periodista que está siendo amenazado. Pero eso viene a ser un caso extremo, en zonas específicas. En zonas específicas. Los casos de reubicación son casos extremos. Pero ¿que se han dado en otros países? Sí. Por ejemplo, en Colombia tal vez se dio en algún momento eso. En México. Bien. En México actualmente. En México actualmente hay una cantidad, un número importante de periodistas desplazados. Se los llama periodistas desplazados, que tienen que salir de sus regiones y radicarse, por ejemplo, en la capital del país, en la Ciudad de México, o en otras ciudades, porque han recibido amenazas y no pueden continuar con su labor informativa en su lugar de trabajo y tienen que ser reubicados, periodistas desplazados. Bueno, 3 periodistas han sido desplazados en Ecuador en lo que va de año, ¿no? Esto requiere una atención urgente por parte del gobierno saliente en términos de poner en marcha esos mecanismos incipientes, ¿no? Y para eso es fundamental la reglamentación de la Ley Orgánica de Comunicaciones. ¿Y se conoce algo sobre algún avance en esa reglamentación, Carlos? Hemos estado ayer en una reunión que mantuvimos con el secretario general de la Administración, Sebastián Corral, y la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, y nos han dicho que la reglamentación está con el procurador, pero que no hay fecha de salida de una reglamentación antes de las elecciones. Eso es lo que nos han informado. Han asumido el compromiso de que esta reglamentación se va a dar antes de que el gobierno salga. Pero la situación actual requiere una respuesta prioritaria, requiere una respuesta urgente.
y lamentablemente no hemos podido comprobar que este tema sea un tema prioritario para el gobierno saliente, y eso es realmente lamentable. ¿Usted coincide, y con esto cierro, Carlos Martínez de la Serna, con el hecho de que ustedes tienen esa sensación de que no es un tema prioritario para el gobierno del presidente Lasso? Sí, yo entiendo que el gobierno está lidiando con otras urgencias, tal vez. Con numerosas urgencias y pienso, honestamente, que no acaba de entender la importancia de este elemento para resolver los otros problemas, incluida la crisis de seguridad, y también para la proyección de Ecuador hacia la comunidad internacional. La comunidad internacional está acostumbrada, lamentablemente, a ver problemas similares a los que tiene Ecuador, aunque en Ecuador sean más recientes, y necesita muchas veces ver que aquello que se puede abordar se aborda, porque hay otras crisis que lamentablemente son muy complejas, requieren inversiones grandes y hay que resolverlas a medio o largo plazo. La de la crisis del periodismo, de la libertad de prensa en Ecuador, es también una crisis muy compleja, pero hay también unas herramientas y soluciones para empezar a abordarlas que lo hacen mucho más asequible dentro de su complejidad que otras. No estamos viendo que el gobierno comparta ese criterio o que tenga el espacio para hacer esa reflexión y por tanto no lo toma como una prioridad. Creo que es un error. Y los candidatos tampoco hablan de ese tema. No sé si ustedes de algún modo, guardando evidentemente las distancias, han monitoreado las propuestas de los candidatos. Yo al menos no he escuchado a ninguno hablar del tema. Lo que nos explican los periodistas locales, y por supuesto respetamos, nosotros vemos con distancia el proceso electoral, claro, porque así debe ser, así corresponde. Así corresponde, por supuesto, y lo respetamos y es un aspecto crucial. Lo que nos preocupa son dos cosas: que los periodistas puedan hacer su trabajo durante el periodo electoral, es esencial, y también la retórica de los políticos. Los políticos no pueden caer en la trampa fácil de o tener la piel fina y no aceptar las críticas, o simplemente intentar rechazarlas a través de un discurso estigmatizante. Los políticos se tienen que tomar muy en serio eso para construir Ecuador. Y cierro con preguntándole a Carlos sobre lo que acaba de decir también Carlos. A Carlos Dauría le pregunto. Dice, los políticos tienen que tener la piel más dura para soportar las críticas, pero aquí hay un elemento que siempre un segmento de la audiencia plantea. Una cosa es la crítica y otra la difamación. ¿Cómo establecemos esa línea divisoria? Porque nos cuestionan por eso a los periodistas en muchas ocasiones. Carlos Dauría. No, creo que los políticos y los candidatos, en este caso, están en todo su derecho a ejercer su libertad de expresión y a marcar cuestiones con las que no están de acuerdo en su visión sobre lo que dice o publica la prensa. De ahí a la estigmatización, al ataque, a la intolerancia, hay un paso importante. Y creo que caer en esa tendencia a estigmatizar, que ha sido muy efectiva en la década correísta, evidentemente los periodistas nos cuentan que la estigmatización constante en ese periodo, la confrontación permanente que estableció Correa como una política de Estado por parte de su gobierno, ha permeado, ha sido muy efectiva. Por tanto, imitar esa estrategia que ha sido efectiva como herramienta para intimidar y para callar, es un error, sería un error muy grave y es un atentado contra la democracia, creo, ¿verdad? Es no entender que el debate sobre temas de interés público, aunque agresivo, es la piedra fundamental, la piedra angular del sistema democrático, ¿no? Y atentar contra ello es socavar la democracia. Carlos Dauría, gracias por el tiempo, muy honrado de haberlo recibido, igualmente a Carlos Martínez de la Serna. Nuestros invitados, hablando el día de hoy, Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para Protección de Periodistas, y también Carlos Dauría, consultor senior para Latinoamérica de este organismo. Hay que hablar también, obviamente, del estado de la libertad de expresión y los riesgos que muchos colegas están corriendo hoy en un momento muy complejo de crisis política y de la crisis de seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.